Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Continuaremos con nuestra práctica, así que hoy vamos a ver otro tipo de pregunta. La pregunta que vamos a analizar es pregunta respuesta corta. En las preguntas respuesta corta, el docente formula una pregunta y en base a esa pregunta el alumno da su respuesta. Es decir, formula un enunciado y el alumno va a dar una respuesta a ese enunciado. Pero sucede que puede dar una respuesta o varias respuestas. Si es el caso que da varias respuestas, podríamos nosotros puntuarla con una puntuación diferente a cada una de estas respuestas. Ya vamos a analizar esa situación. Las acciones que llevaremos a cabo es crear una pregunta respuesta corta en la unidad, pero antes de hacerlo vamos a analizar la siguiente situación. Esta situación me va a llevar a mí a comprender sin inconveniente lo que es el mecanismo de funcionamiento de esta pregunta respuesta corta. Como observarán, tenemos una tabla de 3 columnas en la cual tenemos el enunciado, que sería la pregunta, y luego tenemos las posibles respuestas a este enunciado. La idea es que a través de este enunciado, con una respuesta, el alumno complete ese enunciado. ¿Qué dice el enunciado? EVA-UNLAR permite realizar matriculación mediante los métodos. Nosotros podemos tener tres situaciones. Una de las situaciones es que alguien responda que los métodos para poder matricularse es a través de la automatriculación y matriculación manual. Pero también podemos tener la situación que alguien responde que es a través de la automatriculación. Como notarán, está mencionando un método a la vez. Podemos considerar nosotros es que la respuesta automatriculación y matriculación manual es totalmente correcta. Y la respuesta automatriculación y matriculación manual es parcialmente correcta. Por lo tanto, podríamos puntuarla de un modo diferente. Por ejemplo, asignarle a la respuesta automatriculación y matriculación manual una puntuación del 100%. Como las otras son parcialmente correctas, podríamos asignarle un 50%. También se puede dar esta situación en la puntuación, de que yo considere que solo va a ser correcta aquella respuesta en la cual se consideren los dos métodos, es decir, se lo mencione a los dos métodos. Y de esta manera yo dejaría sin efecto lo que es la respuesta automatriculación y matriculación manual. Por lo tanto, a este le asignaría el 100% en su valor. Ahora vamos a verlo esto en la práctica, es decir, vamos a insertar en el cuestionario una pregunta que es esta, así que vamos a nuestra aula virtual. Nos dirigimos a ella, ya sabemos cómo tenemos que hacer para insertar una pregunta. Vamos al banco de preguntas, luego seleccionamos la categoría, que es unidad 1, allí es donde vamos a insertar nuestra pregunta. Vamos a crear una nueva pregunta, la cual va a ser de tipo respuesta corta. Le vamos a agregar. Acá ya tenemos unos campos conocidos, que es el nombre. Voy a darle un nombre a la pregunta. A ver, es pregunta 2. Porque ya recordemos que insertamos una pregunta, a la cual la denominamos pregunta 1. Aquí tenemos el enunciado de la pregunta, que ya lo hemos analizado en la tabla, el cual es este. Lo vamos a copiar. Más que copiar, lo corté, pero bueno, es válido. Recordemos que es una buena práctica el hecho de redactar primero la pregunta en algún editor de texto y guardar ese archivo para luego copiar en mi navegador. Entonces tenemos el enunciado de la pregunta. Y aquí tenemos la puntuación. La puntuación por defecto que vamos a dejar es de 1, que equivale al 100%. Tenemos el ítems retroalimentación general, que lo vamos a dejar por defecto. Esta configuración que lo veremos luego. Y aquí es la parte de la respuesta. Es decir, teníamos acá el enunciado, teníamos porque lo corté,
pero voy a retroceder. Ya lo tenemos el enunciado. Este es el enunciado, pero acá tenemos las posibles respuestas a ese enunciado. Una de las posibles respuestas es que sea automatriculación y matriculación manual. Voy a copiar esto y lo voy a pegar en el campo respuesta. La idea es la siguiente. El alumno leerá este enunciado y en base a ese enunciado deberá responder. Y esa respuesta tiene que coincidir con lo que yo coloque en el campo respuestas. ¿Sí? Que para el caso, esta respuesta puede puntuarse el 100% o no, como lo analizamos en la tabla anteriormente. Vamos a considerar esto y lo vamos a dejar así para que luego lo hagamos con las otras situaciones posibles. Tenemos el campo múltiple intentos, que ya sabemos de lo que se trata este campo, por lo tanto lo vamos a dejar por defecto, al igual que marcas. Finalmente vamos a guardar cambios para que se registre esta pregunta y vamos a previsualizarla. Es así como verá el alumno la pregunta. Por un lado tenemos el enunciado y luego tenemos el campo respuesta, que se denomina igual que el campo donde nosotros tenemos que insertar la respuesta que el alumno debería dar. Que en este caso colocamos que la respuesta correcta a este enunciado va a ser automatriculación y el método matriculación manual. Si el alumno responde así, va a obtener una puntuación del 100%. Vamos a enviar y terminar a ver si esto es correcto. Exactamente. Es decir, respuesta correcta. Vamos a hacer una nueva simulación de la pregunta para que analicemos lo siguiente. Voy a colocar correctamente los métodos. Para ello voy a dirigirme a la presentación, pero le voy a agregar un punto al final. Y veremos, enviar y terminar. ¿Qué es lo que sucede? Como observan, el sistema me toma que la respuesta es incorrecta. Sin embargo, si lo consideramos, la respuesta está totalmente correcta porque es a través de estos métodos con los cuales se puede alguien matricular en un curso en NeoUnLar. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Básicamente, lo que la plataforma hace es un análisis cuantitativo, es decir, compara la respuesta que el alumno da con la respuesta posible que yo le asigné al momento de configurar esta pregunta. Es decir, compara que si el número de caracteres son igual, esta respuesta va a ser correcta. En ningún momento hace un análisis de la respuesta. Así que, por lo tanto, voy a tener que tener bien presente esto. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que el alumno responda correctamente, pero el sistema tome como que no respondió correctamente. Ahora, vamos a ver la otra situación, los otros casos, es decir, en los cuales el alumno puede responder que es a través del método automatriculación o matriculación manual. Para lo cual le vamos a asignar un porcentaje del 50% porque es parcialmente correcta. Vamos a editar esta pregunta. La idea nuestra va a ser poder plasmar esa otra situación, es decir, que el alumno puede responder automatriculación o matriculación manual. Para ello nos vamos a dirigir al campo respuestas y es aquí a donde debo agregar más espacio en blanco. Que si hago clic en el botón espacio en blanco va a sumar 3 espacios en blanco, de los cuales solo voy a usar 2, que no hay inconveniente en ello también, ¿no? Y en respuesta 2 voy a colocar la respuesta automatriculación. Voy a quitarle el punto porque ya sabemos cuál es la situación que se puede dar.
y aquí la voy a puntuar como el 50%. Y luego voy a colocar acá el campo matriculación manual o la respuesta matriculación manual. Listo, le quito el punto y le voy a dar el valor del 50% también. Guardo cambios y haremos una vista previa de la pregunta, que para el caso voy a responder matriculación manual. Enviar y terminar y veamos qué es lo que sucede. Notar que el sistema me toma como una respuesta parcialmente correcta. ¿Y cómo sé yo esto? Porque de un 100%, es decir, del 1, solo esta pregunta vale 0,5. Aquí yo me doy cuenta que puedo también configurar una pregunta de este tipo con múltiples respuestas correctas posibles y que cada una de ellas tenga un valor determinado. Otra situación que es necesario que analicemos es la siguiente. En el campo general voy a ver la pestaña diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Si aquí nosotros dejamos igual mayúscula que minúscula, el sistema va a permitir que al momento de dar la respuesta el alumno pueda colocar esta en minúscula o mayúscula de manera indistinta. Es decir, que va a considerar, por ejemplo, si el alumno responde automatriculación en mayúscula y yo aquí le coloqué en minúscula, va a considerar de que son iguales. Por lo tanto, va a dar una puntuación al respecto y no va a decir que se trata de una respuesta incorrecta. Si por el contrario yo le coloco en mayúscula y minúscula deben coincidir, aquí el alumno deberá responder. Si yo coloco que la primera es mayúscula y las demás son minúsculas, de esa forma va a tener que responder el alumno, si no va a ser una respuesta incorrecta. Así que una buena práctica es de que dejemos este campo igual mayúscula que minúscula. Voy a guardar cambios y previsualizaré de nuevo la pregunta, que en este caso le voy a colocar la otra respuesta, que es la respuesta automatriculación. Enviar y terminar. Veremos qué es lo que sucede. También me puntúa como una pregunta parcialmente correcta. Bien. Con esto finalizamos el video tutorial. Espero que se haya comprendido el mecanismo de funcionamiento de este tipo de preguntas y que puedan ustedes estar realizando sus actividades. En un siguiente video tutorial vamos a seguir analizando los tipos de preguntas.